Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series, las películas y por supuesto el drama. Y hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en una historia que ha tenido a muchos al borde de sus asientos, la relación entre Aatai y Serena en Drama Total, al límite. ¿Su amor sobrevivirá? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy. Vamos a analizar todos los giros, los rumores, las evidencias y las opiniones de los fans para llegar a una conclusión, o al menos, para tener una visión más clara de lo que realmente está pasando. Así que si eres fan de esta serie, si te encanta el drama y si quieres saberlo todo sobre esta pareja que nos tiene a todos en vilo, quédate conmigo hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Vamos a empezar. Bien, antes de sumergirnos en el drama actual, hagamos un breve repaso para aquellos que no están tan familiarizados con Drama Total, al límite. Esta serie, como saben, es un reality show en el que un grupo de concursantes se enfrenta a desafíos extremos en un entorno competitivo y lleno de intrigas. Y dentro de este caos, se formó una relación que capturó la atención de todos, la de Aatai y Serena. Desde el principio, su conexión fue innegable. Había una química palpable, miradas intensas y momentos llenos de ternura que no pasaron desapercibidos para los espectadores. Su romance se desarrolló en medio de las pruebas, las alianzas y las traiciones, convirtiéndose en un elemento central de la trama. Pero claro, en un ambiente tan hostil, las relaciones no son fáciles. Los celos, las estrategias y las dudas comenzaron a surgir, poniendo a prueba el amor de Aatai y Serena. Ahora bien, ¿dónde estamos hoy? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los últimos capítulos de Drama Total, al límite han estado cargados de tensión. Vimos a Aatai y Serena enfrentando desafíos personales y como pareja, lo que generó conflictos y malentendidos. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular, alimentados por ciertas actitudes frías entre ellos y por la aparición de nuevos personajes que parecían interesados en alguno de los dos. La prensa del corazón se ha hecho eco de estas especulaciones, publicando fotos comprometedoras y declaraciones de fuentes cercanas a la producción que afirman que la relación está pendiendo de un hilo. Pero, ¿debemos creer todo lo que leemos? ¿Es realmente el fin del amor entre Aatai y Serena? Yo creo que no debemos ser tan rápidos para sacar conclusiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Drama Total, al límite es un reality show, lo que significa que está editado y producido para generar drama y mantener a la audiencia enganchada. Es muy probable que algunas escenas estén sacadas de contexto o que se les dé una interpretación más sensacionalista de lo que realmente son. Además, no podemos olvidar que Aatai y Serena son personajes públicos y que su relación está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Esto puede generar presión y afectar su forma de interactuar en público. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que la relación esté pasando por un momento difícil, pero que aún tengan la intención de luchar por ella. Todas las parejas tienen altibajos, y más aún cuando están sometidas a la presión de un programa de televisión. Quizás necesiten espacio para reflexionar y resolver sus diferencias, pero eso no significa necesariamente que vayan a romper. De hecho, hay muchos fans que siguen apoyando a la pareja y que confían en que podrán superar este obstáculo. Han recopilado pruebas de miradas cómplices, gestos cariñosos y comentarios sutiles que demuestran que aún hay amor entre ellos. Incluso han creado teorías sobre posibles estrategias de los productores para mantener la intriga y el interés del público. Pero, ¿qué dicen los expertos en relaciones? He estado investigando un poco y he encontrado algunas opiniones interesantes. Algunos psicólogos señalan que las relaciones que se forman en entornos competitivos suelen ser más vulnerables, ya que la presión y el estrés pueden exacerbar los problemas y generar conflictos. Otros, en cambio, creen que este tipo de relaciones pueden ser más intensas y duraderas, ya que las personas se conocen en situaciones extremas y aprenden a apoyarse mutuamente. En el caso de Aatai y Serena, es difícil predecir qué va a pasar. Su relación es compleja y está influenciada por muchos factores externos. Sin embargo, creo que hay algunos elementos clave que pueden determinar su futuro. En primer lugar, la comunicación.
Si Aatai y Serinei son capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas, tendrán más posibilidades de resolver sus problemas y fortalecer su relación. En segundo lugar, la confianza. Si ambos confían el uno en el otro y son capaces de superar los celos y las dudas, podrán construir una base sólida para su amor. Y en tercer lugar, el compromiso. Si ambos están dispuestos a luchar por su relación y a hacer sacrificios, tendrán más posibilidades de superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Por supuesto, también hay otros factores que pueden influir en su decisión. Por ejemplo, sus carreras profesionales. Ambos son actores exitosos y tienen agendas muy apretadas. Si no son capaces de encontrar tiempo para estar juntos y para mantener viva la llama de su amor, su relación podría verse afectada. También hay que tener en cuenta la opinión de sus familias y amigos. Si sus seres queridos no aprueban su relación, podrían sentir presión para separarse. Y por último, pero no menos importante, está la presión de los medios y de los fans. Si se sienten constantemente juzgados y observados, podrían decidir que es mejor separarse para proteger su privacidad. En definitiva, el futuro de la relación entre Aatai y Serinei es incierto. Nadie puede predecir con certeza si su amor sobrevivirá o no. Sin embargo, creo que hay motivos para ser optimistas. Su conexión es innegable y han demostrado que son capaces de superar obstáculos. Si son capaces de comunicarse, confiar el uno en el otro y comprometerse a luchar por su amor, tendrán más posibilidades de construir un futuro juntos. Pero si permiten que los factores externos influyan demasiado en su decisión, podrían terminar separándose. Así que la pregunta sigue en el aire, ¿su amor sobrevivirá? Tendremos que esperar a los próximos capítulos de Drama Total, Al Límite para saberlo con seguridad. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del drama, las intrigas y los momentos de romance que nos ofrece esta serie. Y por supuesto podemos seguir apoyando a Aatai y Serinei, independientemente de lo que decidan hacer. En resumen, hemos analizado la relación entre Aatai y Serinei en Drama Total, Al Límite, hemos repasado su historia, hemos examinado los rumores sobre una posible ruptura y hemos considerado los factores que pueden influir en su decisión. Hemos visto que su relación es compleja y está influenciada por muchos factores externos, pero que también hay motivos para ser optimistas. Al final, la decisión está en sus manos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Aatai y Serinei. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que su amor sobrevivirá? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Ok, sé que muchos de ustedes están pidiendo más detalles, más chisme, más análisis profundo. Y aquí estoy para complacerlos. Porque, seamos honestos, esta relación nos tiene a todos enganchados. Asterisco asterisco profundizando en el pasado, el origen de la chispa asterisco asterisco. Volvamos al principio, a esos primeros episodios donde la tensión entre Aatai y Serinei era casi palpable. Recordarán la prueba del laberinto, donde trabajaron juntos para encontrar la salida. Ahí, señores, fue donde realmente vimos la chispa. Aatai, siempre el protector, ayudando a Serinei a superar sus miedos. Serinei, con su sonrisa encantadora, agradeciendo cada gesto de Aatai. Fue un momento dulce e inocente que contrastaba con el ambiente despiadado del programa. Pero no fue solo la prueba del laberinto. También estuvo la competencia de cocina, donde Aatai defendió a Serinei de las críticas de otros concursantes. O la noche de karaoke, donde cantaron una canción romántica mirándose fijamente a los ojos. Esos pequeños momentos, esas interacciones sutiles, fueron construyendo una conexión que la audiencia no podía ignorar. Asterisco asterisco los obstáculos en el camino, la sombra de la competencia asterisco asterisco. Pero claro, Drama Total, Al Límite no es precisamente un cuento de hadas. La competencia constante, la necesidad de formar alianzas, todo eso puso a prueba la relación de Aatai y Serinei. Recuerdo el episodio donde ambos tuvieron que votar para eliminar a un compañero de equipo.
La tensión era palpable, ya que no estaban de acuerdo en quién debía irse. Al final, tuvieron que tomar una decisión difícil que inevitablemente afectó su relación. Luego llegó el desafío de la confianza, donde cada concursante tenía que demostrar que podía confiar en su pareja. Aatai y Serinei tuvieron que realizar una serie de pruebas arriesgadas, confiando ciegamente el uno en el otro. Aunque lograron superar el desafío, quedó claro que la confianza no era algo que se daba por sentado en este juego. La semilla de la duda había sido plantada. *** Los nuevos jugadores, amenaza real o drama fabricado, ***. Y como si la competencia y los desafíos no fueran suficientes, la producción decidió añadir nuevos personajes para agitar aún más las cosas. Entró en escena Demir, un chico guapo y carismático que rápidamente demostró interés en Serinei. Y también llegó Aileen, una chica ambiciosa y manipuladora que puso sus ojos en Aatai. Obviamente esto generó celos y desconfianza. Vimos a Aatai reaccionar con frialdad a las insinuaciones de Demir hacia Serinei. Y vimos a Serinei cuestionar las intenciones de Aileen hacia Aatai. ¿Eran amenazas reales o simples peones en el juego de los productores? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos. *** El análisis de los fans, teorías y evidencias ***. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos suscriptores. Los fans de Drama Total, Al Límite son unos verdaderos detectives. Han analizado cada escena, cada mirada, cada palabra. Han recopilado pruebas en forma de capturas de pantalla, GIFs y vídeos. Han creado teorías sobre conspiraciones y posibles finales. Algunos creen firmemente que Aatai y Serinei están actuando, que todo es parte de un guión preestablecido. Otros, en cambio, piensan que su amor es genuino, que han encontrado algo especial en medio del caos. Y luego están los que se mantienen neutrales, esperando ver cómo se desarrolla la historia. Personalmente creo que hay un poco de verdad en todas las teorías. Es evidente que la producción está manipulando la situación para generar drama. Pero también creo que Aatai y Serinei tienen una conexión real. Lo que no sé es si esa conexión será lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a las presiones del programa. ***. Más allá de la pantalla, el impacto en la vida real ***. Pero más allá del drama televisivo, hay que recordar que Aatai y Serinei son personas reales. Sus acciones en el programa tienen consecuencias en sus vidas personales y profesionales. La atención mediática, las críticas de los fans, todo eso puede afectar su bienestar emocional. Además, hay que considerar el impacto que esta relación puede tener en sus carreras. Si terminan juntos podrían convertirse en la pareja del momento, protagonizando campañas publicitarias y películas románticas. Pero si se separan, podrían enfrentarse a un escrutinio aún mayor, con rumores y especulaciones sobre las razones de la ruptura. ***. El consejo de, mi opinión personal ***. Entonces, ¿qué consejo les daría a Aatai y Serinei? En primer lugar, les diría que se mantengan fieles a sí mismos. Que no permitan que la presión de la fama y la opinión pública dicten sus decisiones. Que confíen en sus instintos y hagan lo que les haga felices. También les diría que se comuniquen abierta y honestamente. Que hablen sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Que no permitan que los malentendidos y las dudas se interpongan en su camino. Y por último les diría que recuerden por qué se enamoraron el uno del otro. Que recuerden esos momentos especiales que compartieron en el laberinto, en la cocina, en el karaoke. Que recuerden la chispa que los unió desde el principio. ***. El futuro incierto, ¿qué esperar? ***. En definitiva, el futuro de la relación entre Aatai y Serinei es incierto. No sé si su amor sobrevivirá a Drama Total, Al Límite. Pero sí sé que su historia ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y eso en sí mismo es algo especial. Así que sigamos disfrutando del drama, sigamos analizando cada escena, sigamos apoyando a Aatai y Serinei. Y recuerden, al final del día, lo más importante es el amor. Un amor que, ya sea real o fabricado, nos mantiene enganchados a la pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta ampliación del análisis de la relación entre Aatai y Serinei. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Hasta la próxima.